Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 2. Tema 17. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos con deficiencia visual. Utilización de recursos educativos y ayudas técnicas. Organización de la respuesta educativa. 1. Introducción. Actualmente vivimos un momento de vital importancia para la atención a la diversidad en España, ya que la ley orgánica que regula nuestro sistema educativo pretende que la atención del profesorado no se centre en las necesidades de determinados alumnos, sino que se planifiquen y diseñen situaciones de aprendizaje siguiendo el diseño universal del aprendizaje para que sean multinivel y accesible a todos los alumnos del aula. La Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, indica en su preámbulo que la atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, abarcando a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. En este sentido, todo programa educativo dirigido a alumnos con discapacidad visual debe cubrir los mismos objetivos generales del currículo ordinario, además de incluir los componentes del currículo específico, pero en todo caso, debe tener la misma línea que para el resto del alumnado escolarizado en el grupo clase. Para la exposición del presente tema, hemos reorganizado el orden del epígrafe para dotarlo de continuidad en el desarrollo de los contenidos. Así, ofreceremos una contextualización del término discapacidad visual, la exposición de cómo se organiza la respuesta educativa a nivel de centro y de aula, la identificación de las necesidades educativas especiales, los criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares y la descripción de los recursos educativos y las ayudas técnicas para atender la discapacidad visual. 2. Contextualización del término deficiencia visual. La discapacidad visual se refiere a personas con deficiencias funcionales del órgano de la visión y de las estructuras y funciones asociadas, incluidos los párpados, OMS 2013A, OMS 2013B. Hay numerosos organismos que definen la deficiencia visual atendiendo a escalas y parámetros. Sin embargo, en el ámbito educativo, la deficiencia visual, es decir, las afecciones graves al sistema visual, deben considerarse atendiendo a tres aspectos: el grado de pérdidas de visión, el resto visual y el aprovechamiento que se hace de este. Por ello, atendiendo a lo establecido en la ONCE, estableceremos dos grandes grupos. Ceguera total. Son aquellas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz. Pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos. Ceguera parcial. Son personas con deficiencia visual aquellas que con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas pueden leer la letra impresa cuando ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero, generalmente, de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales. La discapacidad visual es un término genérico que engloba muchos tipos de problemas relacionados con la visión. Legalmente queda encuadrada dentro del término ceguera y discapacidad visual toda persona cuya visión en ambos ojos reúna al menos una de las siguientes condiciones: a agudeza visual,
igual o inferior a 0,1 un décimo de la escala Becker 9 obtenida con la mejor corrección óptica posible. El numerador indica la distancia a la que el optotipo, la figura menor de la escala, es reconocida por el sujeto, y el denominador la distancia a la que sería reconocido por un ojo con visión normal. El ojo normal tiene una agudeza visual de 1/1, distancia real, distancia teórica. Es decir, es capaz de percibir separadamente dos puntos próximos a una distancia de unos 5 o 6 metros. La agudeza visual útil tiene que sobrepasar 1/3. B. Campo visual disminuido a décimo o menos. Campo visual es el ángulo de barrido del ojo. Normalmente la línea A vertical que pasa por la pupila forma los ángulos siguientes: 90 en su parte externa o temporal, 60 en su parte interna o nasal, 50 en su parte frontal. El término de discapacidad visual engloba tanto a los alumnos que no poseen resto visual, como aquellos otros que pueden realizar diferentes tareas, utilizando instrumentos adecuados que potencien su funcionalidad visual. Se suele utilizar el término deficiencia visual para englobar estos dos conceptos, si bien se trata de dos poblaciones con necesidades educativas diferentes y, por tanto, que requieren de intervenciones educativas igualmente diversas. C. Ceguera total. Encuadra a aquellas personas que no tienen resto visual o que no les es funcional. No perciben luz o si la perciben no pueden localizar su procedencia. D. Déficit visual o ambliope. Engloba a aquellas personas que poseen algún resto visual. Dentro de esta población que agrupa a la mayor parte de las personas consideradas como ciegas o déficit visual. Podemos distinguir dos tipos. Pérdida de agudeza o disminuida la capacidad para identificar visualmente detalles, o visión borrosa. Pero la agudeza visual no es la única medida importante para describir el funcionamiento visual, sino que serán de igual importancia la capacidad de adaptación que el sujeto tenga a dicha agudeza, la amplitud del campo visual y la historia de la visión del sujeto, cómo ha utilizado su visión. Pérdida de campo visual. La amplitud del campo visual es, desde el punto de vista escolar y funcional, el aspecto más importante de la visión del sujeto, pues es el que limita mayor número de acciones propias de la escuela, desplazamiento, lectura, etc., y en la vida escolar en general. Hay dos tipos. Pérdida de la visión central, que conlleva pérdida de la agudeza del resto del campo. En relación con la zona central del campo visual es donde se dará la percepción de los colores, y su extensión de campo estará en función del tamaño, brillo y saturación del objeto. La afección de estas zonas centrales del campo hace que el sujeto perciba defectuosamente los colores o determinados colores. Pérdida de la visión periférica, cuando el sujeto solo percibe en su zona central. Es muy importante el momento de aparición de la discapacidad visual. Podemos distinguir entre personas con discapacidad visual congénita, o sobrevenido en los primeros meses de vida, construyen sus conocimientos acerca del entorno que les rodea sin la información visual. Personas con discapacidad visual adquirida, construyen sus conocimientos acerca del entorno que les rodea recurriendo a la riqueza de experiencias visuales previas que afectan a su configuración neuronal. Por tanto, hay que partir de la aceptación de las diferencias entre ambos grupos y sus posibilidades, la necesidad de una respuesta educativa específica a cada grupo, y dentro de cada grupo, de cada alumno, determinadas a través de la evaluación psicopedagógica. 3. Organización de la respuesta educativa. El éxito de un alumno en su desarrollo escolar depende del trabajo en común del profesorado y la respuesta educativa adecuada a sus necesidades, la implicación de la familia y del propio alumno. 3,1. Identificación de las necesidades educativas especiales. Los alumnos con deficiencia visual muestran un desarrollo y por lo tanto unas necesidades diferentes al resto de sus compañeros. Por ello, y como punto de partida de una propuesta educativa de calidad, es imprescindible identificar y concretar cuáles son esas necesidades. Para ello, el sistema educativo cuenta con un instrumento de categórica importancia: la evaluación psicopedagógica.
Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar, y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo. La evaluación psicopedagógica, como requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso de la intervención educativa y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. Para ello, la evaluación psicopedagógica se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado, que trascienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. El primer paso que establece la ley para la actuación respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y más concretamente el alumnado que presenta necesidades educativas especiales por déficit visual, es la determinación de los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de estos alumnos y alumnas. Artículos 71,3 y 74,2 de la LOMLOE. En este apartado se formularán y enumerarán las necesidades educativas del alumno, tratando de categorizar la información obtenida en el proceso de evaluación, haciendo siempre referencia a lo que el alumno necesita en este momento del proceso. Estas necesidades se concretan en capacidades básicas que debe desarrollar el alumno, bien porque se derivan de su propia dificultad, o bien porque ya han sido desarrolladas por sus compañeros, o a requisitos que debe reunir el entorno de enseñanza y aprendizaje para compensar sus dificultades. Entre las necesidades educativas especiales que pueden presentar los alumnos con ceguera, podemos destacar: necesidad de acceder al mundo físico a través de otros sentidos. Necesidad de aprender a orientarse y desplazarse en el espacio. Necesidad de aprender hábitos de autonomía personal. Necesidad de adquirir un sistema alternativo de lectoescritura. Necesidad de utilizar recursos personales y materiales específicos para acceder al currículo. Necesidad de conocer y de asumir su situación visual. Entre las necesidades educativas especiales que pueden presentar los alumnos con dificultades visuales, podemos destacar: necesidad de completar la información recibida visualmente con otros sentidos. Necesidad de mejorar la funcionalidad del resto visual. Necesidad de utilizar recursos personales y material específico y adaptado a nivel curricular. Necesidad de conocer y asumir su situación visual. Del resultado de la evaluación psicopedagógica se deducen dos actuaciones de gran importancia: el dictamen de escolarización y la respuesta educativa individualizada. 3,2. Decisiones de escolarización. El dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se determinan las necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna requiera. Las posibles modalidades de escolarización pueden ser: 1. Modalidad en grupo ordinario a tiempo completo. 2. Modalidad en grupo ordinario con apoyos en periodos variables. 3. Modalidad en aula de educación especial en centro ordinario. 4. Modalidad en centro específico de educación especial. En relación al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, la LOMLOE establece que su escolarización se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario.
3,3. Organización de la respuesta educativa a nivel de centro. Todos los alumnos son seres individuales con un proceso individual y unas necesidades individuales. Por ello, los documentos de centro deben reconocer esas diferencias y proporcionar una estructura que permita el desarrollo de la función docente atendiendo a esas necesidades. En el desarrollo de la actual Ley Educativa LOM-LOE, se establecen unas premisas fundamentales que deben ser recogidas en el proyecto educativo de cada centro. El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La inclusión educativa como finalidad y principio de toda planificación docente. La aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. Explicitar el tiempo diario en cada asignatura que se dedicará a la lectura. La realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Se trabajarán en todas las áreas la comunicación audiovisual. En el caso de este alumnado se intensificará la parte auditiva a la visual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento. Desde el proyecto educativo, los centros deben dar contextualización y marco para posibilitar estas actuaciones a través de objetivos generales de la etapa. Cada centro debe dotar de significado y hacer suyos estos objetivos en función de sus características y de las capacidades expresadas en los decretos curriculares, aunando cada realidad para dar prioridad a determinadas capacidades necesarias y requeridas por las características de los alumnos o del contexto al que se atiende. Secuencia de objetivos y contenidos por ciclos. Es preciso desarrollar o hacer más exhaustivos los bloques de contenidos, en función de las características de los alumnos, del contexto y en consonancia con las adecuaciones que se hayan realizado en los objetivos generales de la etapa y área. Decisiones metodológicas. Los equipos docentes tienen que discutir los principios didácticos, contemplando en todo momento los matices y prioridades en función de las peculiaridades de los alumnos con deficiencia visual o cualquier otra necesidad educativa. Atendiendo a los cambios incluidos por la nueva Ley Educativa, LOM-LOE, se promoverán situaciones de aprendizaje basadas en el diseño universal del aprendizaje. A continuación exponemos algunos ejemplos. Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa con el medio. Promover estrategias de aprendizaje cooperativo. Presentación multicanal de los contenidos. Principio del diseño universal del aprendizaje, DUA. Emplear estrategias que favorezcan la motivación intrínseca para el aprendizaje. Materiales. Los equipos docentes tienen que seleccionar los materiales y recursos didácticos que mejor favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con deficiencia visual o cualquier otra necesidades educativas. Espacios y tiempos. Por lo que se refiere a los alumnos con deficiencia visual o cualquier otra necesidad educativa, es importante que se den una serie de condiciones físico-ambientales que compensen sus dificultades y favorezcan su autonomía y movilidad por las distintas dependencias del centro. Algunas decisiones posibles son: proponer modificaciones arquitectónicas, instalar indicadores táctiles o sonoros por el centro para facilitar la localización de los espacios y la orientación de los alumnos. Distribución de los espacios aulas que han de ocupar los distintos grupos. Designar espacios concretos para apoyos específicos fuera del aula. Distribuir el tiempo de los distintos profesionales de apoyo a los alumnos que precisan una atención directa. Organización de recursos personales y materiales para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a dificultades visuales. Diseño de las actividades extraescolares y complementarias para que sean accesibles a todo el alumnado, de manera que nadie quede excluido de dicha actividad.
Ver la Guía de Recursos de Ocio y Tiempo Libre para Niños y Jóvenes con Discapacidad, elaborada por el equipo especializado en discapacidad física. http://equiposespecializados.catedu.es/wp-content/uploads/2020/05/gu%c3% ada-tl-discapacidad-edf/jun18.pdf. Facilitar la incorporación de los profesionales de apoyo y del orientador a las estructuras organizativas del centro. Establecer las coordinaciones fundamentales entre los distintos profesionales de apoyo, su contenido y temporalización. Determinar claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes profesionales de apoyo de la etapa. Determinar criterios generales para decidir la modalidad de apoyo. Vamos a enumerar las diferentes modalidades de apoyo en función del momento en que se realicen, en relación con la actividad general del aula. Apoyo previo. Apoyo durante la actividad del aula. Apoyo posterior. Resulta evidente que estas tres posibilidades se pueden realizar dentro o fuera del aula. Aunque en principio pueda parecer poco normalizadora, la opción de realizar el apoyo fuera del aula es, en algunas ocasiones, imprescindible para trabajar contenidos que no pueden incorporarse a la dinámica general o que requieren de unas condiciones muy específicas. 3,4. Organización de la respuesta educativa desde las programaciones de aula. Para la elaboración de las programaciones de aula, se atenderá a la siguiente normativa. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria. Los cuales definen, entre otros aspectos, los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las competencias clave y el perfil de salida del alumnado al final de la enseñanza básica. Recoge para cada área las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas. En relación al alumnado con deficiencia visual, sus características especiales con respecto al desarrollo de la actividad docente en el aula y su previa planificación y organización estarán presentes en todos los elementos nombrados anteriormente. Estas son medidas generales de atención a la diversidad, pero en el desarrollo del siguiente epígrafe nos centraremos en las medidas distintas a la ordinaria. 4. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos con deficiencia visual. Se entiende por adaptaciones curriculares los ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuestas a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos con deficiencia visual o cualquier otra necesidad educativa. Las adaptaciones curriculares AC constituyen el cuarto nivel de concreción curricular y pretenden acercar el currículo ordinario a las características personales e individuales del alumnado. Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE, que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 4,1. Adaptaciones de acceso al currículo. Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que los alumnos con déficit visual puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso el currículo adaptado.
Vamos a describirlas a nivel de espacios, materiales y de comunicación. 1. Ayudas técnicas o materiales. Generalmente están referidas al acceso a la información o la adquisición de un vehículo funcional de comunicación. Espacios. Condiciones de acceso, eliminación de obstáculos y barreras arquitectónicas que impidan la accesibilidad. Sonorización y luminosidad. Materiales. Adaptación de materiales de uso común y o provisión de instrumentos específicos o ayudas técnicas para la visión. Contar con un pupitre que tenga el espacio suficiente para manejar el material específico. Organizar los elementos de una forma fija y estable y avisar en caso de cambios, ampliación, contraste, grabación y relieve. Comunicación. Para facilitar el acceso a la información, en caso de que el resto visual no sea funcional, se estudiará el aprendizaje del sistema Braille. En caso de alumnos con baja visión, mejora de la calidad gráfica de los alumnos que comienzan a usar ayudas ópticas. 2. Ayudas personales. Estos pueden ser: maestro a especialista en pedagogía terapéutica, maestro a especialista en audición y lenguaje, orientador a educador, a personal técnico de integración social PTIS, fisioterapeuta, personal de la 11 y 12, discapacitados otros ciegos de España, etc. 4,2. Adaptaciones propiamente curriculares. Las adaptaciones curriculares deberán tender a lograr la mayor participación y la menor significatividad posible. Tomar como referencia el currículo ordinario que le corresponde por su edad, para conseguir que los alumnos se acerquen lo máximo posible a los objetivos de cada etapa educativa, a través de un currículo adecuado a sus características y necesidades específicas. Podemos distinguir, según el nivel de adaptación del currículo, entre a programas de refuerzo del aprendizaje o adaptaciones curriculares no significativas, ACNS, según normativa de cada comunidad autónoma. Suponen modificaciones en la organización, temporalización y presentación de los objetivos, competencias y contenidos, en los principios metodológicos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades, espacios, tiempos y agrupamientos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Algunos ejemplos de este tipo de adaptaciones pueden ser: dar prioridad a objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Aprendizaje de orientación y movilidad. Mejora de la calidad gráfica de los alumnos de baja visión. Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. Dar más tiempo. Conseguir los objetivos en un momento distinto que el resto del grupo. Emplear la evaluación mediante procedimientos orales o a través del braille. Utilizar exámenes ampliados para alumnos de baja visión, o transcripción de los exámenes al código braille. Realización de evaluaciones en máquina Perkins y su posterior transcripción, o en cursos superiores en el Braille and Speak y su posterior impresión en tinta. Concesión de más tiempo para la realización de exámenes, o reducción del número de preguntas. Conceder menor peso específico a aquellos componentes de contenido visual. Representaciones gráficas. B. Programas específicos P. Los programas específicos P son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Se agrupan en tres grandes grupos: programa específico social y emocional, programa específico comunicativo lingüístico y programa específico de desarrollo cognitivo. Con ellos se pretende el desarrollo de las distintas funciones ejecutivas, inteligencia, estimulación, habilidades básicas, lenguaje y comunicación, autonomía personal y habilidades adaptativas. C. Adaptaciones curriculares significativas. ACS. Suponen modificaciones significativas en los elementos del currículo, en la organización, temporalización, objetivos, contenidos, en los principios metodológicos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades, espacios, tiempos y agrupamientos, así como en los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. D. Adaptación curricular individualizada, ACI.
Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, a las NEE de los alumnos y alumnas, a su nivel de competencia y al entorno de desarrollo o espacio vital donde deben actuar. El currículo de referencia será el establecido para el período de formación básica obligatoria, integrando con una gran flexibilidad y adaptabilidad los reales decretos que regulan la enseñanza infantil, primaria y secundaria. 4,3 Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos con deficiencia visual. La ACE es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos curriculares que debe atenerse a los siguientes criterios. Normalización. Es un criterio que pretende hacer de lo distinto algo ordinario y convertir los elementos específicos que un alumno o grupo de alumnos con deficiencia visual necesita en un recurso general del aula, aspecto que refuerza la actual legislación con la práctica DUA. Se trata de un resultado, según Bank Mikkelsen, de una adaptación de medios, citando a Nirge, y de una síntesis de ambos como establece Wolfensberger. No se trata de un aspecto puramente educativo, sino de unos principios que se refieren a toda la comunidad educativa y social. Contextualización y funcionalidad. Entendemos la importancia de atender a este criterio a la hora de elaborar adaptaciones curriculares para que se priorice la funcionalidad del aprendizaje y prioricemos saberes, competencias, criterios y en resumen conocimientos que no respondan solo a aspectos académicos, sino a aspectos válidos para la vida diaria y la funcionalidad en el desarrollo y autonomía del alumnado. Significatividad. El aprendizaje significativo es la base de la adaptación curricular, ya que necesitamos saber los conocimientos previos del alumno para construir la respuesta educativa a partir de una base segura y consolidada, que tenga sentido para el alumno y que haga posible la construcción de nuevos aprendizajes. Para el alumno con discapacidad visual es fundamental este criterio, ya que presentan especial dificultad en la interiorización de los conceptos abstractos. Por ello, la interacción entre el nuevo conocimiento y el ya consolidado permite adentrarse de manera segura en aspectos más complejos. Participación e implicación. La respuesta educativa no es labor absoluta del maestro especialista en pedagogía terapéutica, sino todo lo contrario. Todos los agentes implicados en el desarrollo del alumno deben formar parte del proceso educativo, de una u otra forma dotando de contextualización, sentido, bidireccionalidad y generalización de los aprendizajes, potenciando exponencialmente la labor de la escuela y llevando al día a día todo lo trabajado en el centro educativo. El niño sordo tiene carencias en el desarrollo social, en la interpretación del ambiente y en las relaciones personales, de aquí la importancia de este criterio. 5. Utilización de recursos educativos, ayudas técnicas y softwares. Un recurso educativo es cualquier elemento espacio-temporal, material o personal que atienda a un fin educativo, por lo que las ayudas técnicas y los softwares utilizados en un entorno educativo son por definición recursos educativos. Cada alumno es diferente y presenta dificultades, necesidades y maneras diferentes de interactuar con la realidad. Por ello, es muy importante elegir aquellos recursos, sean del tipo que sean, más adecuados a cada individuo. 5,1. Organización del espacio y tiempo. Citando a Sayan, 1996, el espacio educativo es un elemento que permite que la acción educativa esté organizada, y para ello, debemos tener en cuenta como docentes el espacio físico donde se va a actuar, el tiempo del que vamos a disponer para desarrollarla y los recursos tanto didácticos como materiales que necesitamos para iniciarla. Debemos organizar el aula para que se cumpla una doble función: la creación de un espacio atractivo que despierte el interés del alumnado y la creación de un espacio funcional que permita la realización de todas las actividades programadas de una manera cómoda y productiva, de modo que proporcione seguridad y confianza. El tiempo debe caracterizarse por la flexibilidad, por lo que organizaremos la jornada en torno a una serie de ejes vertebradores
que estarán determinados por la atención o interés que ponga el alumnado, respetando los momentos de fatiga y atención así como los ritmos de actividad, de descanso y de juego, teniendo como objetivos la satisfacción de necesidades básicas, potenciar los aprendizajes y promover la socialización del alumnado. Tal y como establece la actual legislación, los espacios deben propiciar la realización de situaciones de aprendizaje multinivel adecuadas a todos los alumnos del grupo, sean cuales sean sus necesidades. 5,2. Recursos materiales. Los recursos son facilitadores del aprendizaje. Su finalidad es apoyar la labor de la enseñanza, ayudando a la presentación del contenido, motivando y reforzando el aprendizaje, guiando la actividad del alumno, provocando experiencias de aprendizaje. De Vicente, 1986. La selección de estos recursos debe hacerse de acuerdo con las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad visual, que generalmente alcanzarán los mismos objetivos que sus compañeros gracias a las adaptaciones del material común o con material específico. Según Gimeno, los recursos didácticos cumplen 3 funciones. Motivadora. Apoyo a la presentación del contenido. Estructuradora. Debemos tener en cuenta estos 3 requisitos en el momento de seleccionar los recursos en los que hemos de apoyarnos para realizar la organización de la respuesta educativa a nuestros alumnos con problemas de visión. 5,3. Recursos personales. La atención al alumno ciego o con visión notablemente reducida requiere la intervención de otros profesionales y maestros de apoyo que colaborarán con el tutor para dar la respuesta educativa adecuada a estos alumnos. La intervención de estos profesionales debe hacerse dentro de la dinámica del aula, nunca reducida a un tratamiento individualizado y al margen de los procesos de enseñanza-aprendizaje del aula. Profesionales implicados. Maestro de pedagogía terapéutica. Colaborar con tutor en las adaptaciones curriculares. Elaboración de programas generales, adaptados o de intervención individual. Seguimiento. Realizar atención individualizada o pequeño grupo dentro o fuera del aula si el programa del alumno lo requiere. Orientación maestro-tutor. Materiales, colaboración profesor-familia. Maestro de audición y lenguaje. Mismas funciones que maestro de apoyo. Se centra más en llevar a cabo programas individualizados o en pequeño grupo de competencia verbal y capacidad de comunicación oral y escrita. Especialistas de la ONCE. Convenio desde 1987 entre ONCE y Consejería de Educación y Ciencia. Profesorado especializado en la atención al alumnado con ceguera o deficiencia visual y especialistas en tiflotecnología, discriminación visual y aprovechamiento de visión. Asesorar al profesorado sobre la atención, colaborar en ACI, tratamiento específicos, adaptación del lugar de trabajo del alumno y dotación de medios técnicos, instrucción de ayudas técnicas, facilita material didáctico y apoyo complementario. Monitores de educación especial, desarrollar adecuadamente conductas sociales referidas a la alimentación, hábitos de higiene y aseo personal. El nacimiento de un hijo o hija con ceguera o déficit visual suele ocasionar en la familia un desajuste emocional importante y plantea una serie de necesidades como necesidad de información acerca del problema de su hijo, necesidad de formación sobre el modo de atender a su hijo, necesidad de contacto social con otras familias en su situación y asociaciones relacionadas con el tema. En la escuela se contribuirá a que las familias adopten actitudes de evitar la sobreprotección o rechazo, estimularles y potenciar sus capacidades, implicarles en la vida familiar como al resto de los hermanos, fomentar su autonomía personal y social, reforzar y animar sus logros, colaborar y compartir con los distintos profesionales del ámbito escolar. Propiciar un mayor contacto con su entorno social y natural. Tener un nivel de exigencias acorde a su edad y posibilidades. Continuar en casa la labor realizada en el centro educativo. 5,4. Ayudas técnicas. Son dispositivos o sistemas
que ayudan a los alumnos a obtener un aprovechamiento máximo de su resto visual. Anotadores Braille. Un anotador Braille es un dispositivo portátil con un teclado Braille que permite al usuario escribir documentos o notas. Dispone de una memoria interna para almacenar los documentos y una salida de voz CTV para escucharlos. Por ejemplo, el anotador BRAILL IANTB I20 de octubre 22.014.981. Fuente https://cti.11.es. Las líneas Braille son dispositivos electrónicos que permiten la salida de contenido en código Braille desde otro dispositivo, al cual se ha conectado. Por ejemplo, la línea Braille Focus 14. Fuente https://cti.11.es. Impresoras Braille. Una impresora Braille es un dispositivo electrónico que permite imprimir textos e imágenes simples empleando puntos percutidos en papel y otros soportes parecidos, por ejemplo la impresora CZ300. Fuente https://cti.11.es. Cuentos del SBO, Servicio Bibliográfico 11. Recopilación de diferentes libros y cuentos adaptados al braille, en relieve y o en audio. Accesorios para el compás. Cajas aritméticas. Fuente https://cti.11.es. Calculadoras parlantes. Code Jumper. Sistema pedagógico inclusivo, diseñado para facilitar el aprendizaje del lenguaje de programación a estudiantes ciegos o con problemas de visión. Fuente https://cti.11.es. Globo terráqueo en relieve. Fuente https://cti.11.es. Goniómetro, instrumento para medir ángulos. Fuente https://cti.11.es. Máquina Perkins, máquina para la escritura en sistema braille. Fuente https://cti.11.es. Regleta braille. Fuente https://cti.11.es. Horno FUS, sistema de reproducción de documentos en relieve. Fuente https://cti.11.es. Balón sonoro. Fuente https://cti.11.es. Lupas electrónicas, digitales o TV. Lupa Connect 12. Fuente https://cti.11.es. Lupa TVMAGN y LNKS. Fuente https://cti.11.es. Lupa digital SMARTLUX. Fuente https://cti.11.es. Bastones. Fuente https://cti.11.es. Lectores. Permiten escanear un texto escrito y reproducirlo oralmente. Fuente https://cti.11.es. Reproductores y grabadores de audio. Dispositivos que graban y reproducen sonidos. Fuente https://cti.11.es. 5,5. Software. JAWS, SUPOERNOVA, NVDA y Orca son lectores de pantalla. ZOOMTEST es un magnificador de pantalla que permite a una persona deficiente visual trabajar con un ordenador con sistema operativo Windows o Mac. Fuente https://cti.11.es. PACTILEVIEW. Diseño y producción de imágenes, gráficos y mapas táctiles, que permite su impresión en una impresora braille o en papel microcápsula. Fuente https://cti.11.es. MIO, Mecanografía Interactiva 11. Programa para que personas ciegas puedan aprender mecanografía. SW, Editor musical. Fuente https://cti.11.es. TIFLOLECTOR. Permite el acceso a libros en formato TFL. TFL a MP3.
permite el paso de formato TFL a MP3. Balabolka, programa que permite convertir archivos de texto a formato MP3. La utilización de recursos educativos y ayudas técnicas específicas facilitan el seguimiento de la actividad cotidiana en el aula por parte de los alumnos con discapacidad visual. 6. Conclusión. El estudio de la discapacidad visual, desde una perspectiva educativa, ha pasado de una concepción en que la problemática se situaba en el propio niño a otra más interactiva, en lo que lo importante es la necesidad del alumno como el ajuste o la respuesta que el ambiente da a esa necesidad. Actualmente, al amparo de la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, y con el peso que ésta da a las situaciones de aprendizaje, el marco educativo se convierte aún más en un escenario favorable para cualquier alumno, tenga las necesidades que tenga. Desde la escuela lo importante no es conocer las características de la discapacidad visual, sino detectar las necesidades educativas que presenta el mismo para poder dar una respuesta adecuada y ajustada, siguiendo los criterios básicos para la elaboración de todos los documentos e implicando a todos los agentes de la comunidad educativa. Existen dos tipos de variables que influyen considerablemente en la organización de la respuesta educativa de este alumnado: el momento de aparición de la pérdida visual, si tiene o no resto visual, y la funcionalidad de éste. Para poder ofrecer una atención educativa ajustada, es necesario realizar una evaluación psicopedagógica que nos permita el análisis del nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, motivación, necesidades educativas y recursos adecuados al alumno, siempre respecto al proyecto educativo que enmarca la dinámica educativa en la que se ha de encontrar integrado. Dicho análisis no debe plantearse en una situación inicial escolar, sino a lo largo de todo el proceso educativo. La posibilidad de recibir la atención educativa desde el momento en que es detectada dificultad visual es garantía de un desarrollo satisfactorio. La participación activa y en la misma línea de la escuela de los padres es un factor de notable influencia en la evolución y desarrollo del niño.